Benjamín Gagiola para Corte de Caja, Historia Política. Las elecciones del año que entra en los Estados Unidos pueden regresar a la presidencia a un hombre que puede ser considerado furibundo, energético, volcánico, representativa de los mejores perfiles del partido de la dureza norteamericana, que es Donald Trump. Eso nos permite hacer un recuento aquí, en Corte de Caja, sobre aquellos presidentes duros, pero también aquellos presidentes amigables que han tenido una relación de una u otra manera con México. Es importante decirlo porque el regreso de Trump nos invita a reflexionar sobre el gran furibundo del siglo XIX, que era James Polk. El expansionista y sureño y esclavista Polk fue el hombre que no titubeó en entender que la relación entre México y Estados Unidos tenía que pasar por la guerra, por los territorios que Estados Unidos anhelaba desde que, años antes, se había fijado la frontera en el Tratado Adam-Onis entre el Imperio Español y la naciente República Norteamericana. James Polk, el expansionista, decimos, no titubeó en declarar la guerra o propiciar la guerra con México en 1846-1847. Desafortunadamente esta guerra la perdimos y con ellos perdimos una gran cantidad de territorio que viene a determinar de entonces la asimétrica relación entre ambos países, México y Estados Unidos. Pero así como ha habido presidentes duros, también ha habido presidentes, como decimos, flexibles, de criterio, amigables, incluso cercanos a las causas mexicanas. Pero otro presidente también se puede decir que difícil fue el presidente Taft, con quien Díaz va a vivir la agonía de la dictadura. Taft va a ser el hombre que de una u otra manera abre la frontera a aquellos opositores y críticos al dictador oaxaqueño. Con Taft se da un encuentro en Ciudad Juárez, pero también es cierto que se da evidentemente la presencia en México del embajador Henry Lane Wilson, el embajador que tanto daño le hizo al gobierno de Francisco I. Madero. No se entiende la permanencia del embajador Wilson y su veneno diplomático sin la anuencia del presidente Taft, que sin duda le permitió socavar a ese gobierno democrático, insurgente y rebelde que Madero había propiciado cuando habían derrumbado con los tratados de Ciudad Juárez al dictador oaxaqueño. Bueno, pero también Harding es un presidente norteamericano difícil, un presidente que no reconoce la zona militar que pone con el plan de Agua Prieta en 1920 al sonorense Álvaro Obregón en la presidencia, que llevó desafortunadamente al asesinato de Venustiano Carranza. Harding no rompe relaciones con México inmediatamente, pero sí lo hace cuando ya Obregón, después de la Huerta, toma el poder. Efectivamente, Álvaro Obregón no tuvo relaciones con los Estados Unidos. Se aproximó la coyuntura del 23 con la rebelión de la Huertista y en el marco de los llamados acuerdos de Bucareli, es entonces cuando México cede la no aplicación retroactiva del 27 constitucional que le permitiría recuperar plenamente la soberanía, sobre todo sobre el petróleo que con Cárdenas el 38 se va a declarar plena. Ese es el factor o el kit que le permite al gobierno norteamericano reconocer por lo tanto a Obregón y, abierta la frontera, Obregón derrota a la rebelión de la Huertista. Podemos hablar de presidentes que han sido medianamente neutros, medianamente afines, pero ahora es tiempo de platicar de los presidentes benévolos, por así decirlos, a las causas mexicanas. El más significativo también del siglo XIX, evidentemente, Abraham Lincoln, un hombre que desde la guerra del 47 se opuso, la criticó, una guerra injusta, decía. Ya como presidente entendió la realidad mexicana y aunque no criticó abiertamente al imperio Maximiliano en México, sí fue cuidadoso. Y aunque tuvo relaciones comerciales con el invasor francés, era necesario entender que el mismo Lincoln estaba inmerso en una guerra, la guerra civil norteamericana. Cuando vence el norte, vence Lincoln y antes de su asesinato, empieza a presionar y aplicar la doctrina Monroe, es decir, fuera el ejército francés de México y de América. Otro presidente amigable también, sin duda, va a ser John F. Kennedy. Un presidente que se va a entender muy bien con los presidentes de la época revolucionaria en México. Es un presidente sensible, un presidente que le tocó la Guerra Fría, un presidente desafortunadamente descendido en Dallas, pero que tuvo una gran relación con el presidente mexicano Adolfo López Mateos. Hablar de Kennedy es hablar de la visita a México, de la visita a la que es la Catedral Guadalupana, el asunto del chamizal, que desafortunadamente no le tocó a él, sino a Lyndon Johnson, su vicepresidente, después de Dallas, ya presidente, de entregar al gobierno mexicano ese territorio en Ciudad Juárez, que el río, en el 19, el río Bravo, se había tragado a favor de los Estados Unidos. Bueno, y podemos hablar de infinidad de presidentes también amables, pero quizás el último o el más reciente, Bill Clinton, que entendiendo el crack de las finanzas nacionales en esos años, propició un rescate financiero que hizo viable la economía mexicana y la viabilidad también del régimen en ese entonces.
Seguiremos platicando porque una posible victoria de Trump probablemente sea el regreso de un moderno James Polk a la presidencia de los Estados Unidos.